El Chagas es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países en América Latina, donde se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos triatóminos conocidos como vinchucas, chinches o con otros nombres según la zona geográfica. Se trata de insectos de características hematófagas, en los cuales se desarrolla el agente patógeno que causa la enfermedad. Estos insectos miden entre 20 a 30 milímetros y cuentan con una trompa por donde succionan la sangre de los seres humanos y los animales. En 1909, el médico brasileño Carlos Chagas descubrió en las heces fecales de estos insectos a los agentes patógenos de la enfermedad de Chagas, a los Trypanosoma, parásitos flagelados científicamente denominados Trypanosoma cruzi. Estos parásitos también se encuentran en la sangre de animales y del humano. La infección se produce casi exclusivamente por la noche cuando el insecto sale de su escondite y busca a su víctima. Luego de succionar, suelta su excremento sobre la piel y los parásitos se introducen al organismo. Luego de la infección comienza el estado agudo de la enfermedad y los síntomas se pueden confundir con un resfriado común. Sin embargo, se puede observar una inflamación típica en el lugar de la picadura, denominada chagoma palpebral, o se puede observar inflamación en otra parte del cuerpo. Los trypanosomas invaden órganos del cuerpo como el esófago, intestino, corazón y el enfermo no siente molestia, sino hasta la aparición de los síntomas graves de la fase crónica sintomática de la enfermedad, cuando incluso puede provocar la muerte. El parásito invade las células musculares del corazón, las células musculares y nerviosas del esófago, intestino. Estas últimas pierden el peristaltismo, convirtiéndose en sacos hipertrofiados sin capacidad funcional. La célula estalla y los parásitos llegan a la sangre donde son aspirados por otros insectos. En el intestino de los insectos, los trypanosomas se multiplican observándose a los epimastegotes. Aquí vemos a los epimastegotes en división, los cuales se diferencian en tripomastigotes infecciosos que infectan al nuevo huésped. La enfermedad de Chagas también se puede transmitir por transfusión con sangre contaminada de donadores, por accidentes de laboratorio, por infección congénita, es decir, el feto puede infectarse si la madre tiene Chagas, por trasplante de órganos y por vía oral por consumo de alimentos contaminados. Para el diagnóstico de enfermedad de Chagas se emplean tres métodos, los directos, moleculares y los indirectos. En la fase aguda de la enfermedad, en el laboratorio se puede observar a los tripagomastigotes en la sangre del paciente mediante los métodos directos, o mediante la reacción en cadena de la polimerasa PCR, que es una herramienta que permite amplificar secuencias de ADN del parásito con alta especificidad y sensibilidad. En la fase crónica se detectan anticuerpos en el suero mediante los métodos de ELISA, HAI e IFI. Para el tratamiento actualmente solo se dispone de dos medicamentos, el benzimidazole y el nifurtimox, y ya no hay efectividad en la fase crónica de la enfermedad. Para evitar la enfermedad del Chagas, lo importante es la prevención, lo cual puede conseguirse eliminando a los insectos. Y para eso es necesario conocer dónde y cómo viven. Los insectos triatóminos se esconden en grietas de los muros, madera y paja de los tejados, en donde podemos encontrar huevos, ninfas de los 5 estadios hasta el insecto adulto. En la Amazonía vive el Zodnius, que se esconde en la copa de las palmeras. Su fuente de alimento son los pequeños roedores, la zarigüeya, entre otros animales desherbóreos. En los últimos años, debido a varios factores como el cambio climático, muchas zonas que no tenían reporte de la enfermedad de Chagas han modificado esta característica, como en la parte amazónica de Bolivia, donde se observa que la migración de la gente ha provocado una deforestación indiscriminada, destruyendo las barreras naturales que evitan la dispersión de los insectos como son las palmeras. Esta reducción de ecotopos, donde se mantiene el ciclo silvestre del Trypanosoma cruzi, y la disminución de fuentes alimenticias para los triatóminos, presionan a estos insectos a migrar en búsqueda de alimentos cada vez más cerca de los domicilios. Son atraídos por la luz y ayudados por las corrientes de aire, lo que hace factible la adaptación del Triatóminos silvestre al domicilio con inminente riesgo de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la Amazonía boliviana.
Con esta motivación, investigadores del Instituto Celadis de la UMSA, la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian, la Central de los Pueblos Indígenas del Beni, a la cabeza de la investigadora principal, la doctora Susana Cebollo, con ayuda de la cooperación suiza y como parte del proyecto de investigación aplicada al cambio climático, ejecutaron el estudio Búsqueda de nuevas zonas endémicas de la enfermedad de Chagas en la Amazonía boliviana como efecto del cambio climático. En coordinación con la Central de los Pueblos Indígenas Amazónicos, se estudiaron 6 áreas cubriendo la ecorregión de bosques amazónicos bolivianos: Cobija, Ziberalta, Guayaramerín, Trinidad, San Joaquín y San Borja. La enfermedad de Chagas no es muy conocida en la Amazonía boliviana. Sin embargo, la presente investigación ha constatado que en las regiones estudiadas viven triatóminos silvestres capaces de transmitir la enfermedad porque las migraciones y los asentamientos humanos se han ido intensificando en los últimos años, dando origen a un ciclo de transmisión humana. Se realizaron viajes de expedición a las zonas silvestres y peridomiciliares para la captura de los triatóminos. En Cobija, Ziberalta, Guayaramerín, Trinidad, San Joaquín y San Borja. Se estudiaron 3 sitios por cada región y en cada sitio se colocaron cerca de 100 trampas con cebos de atún durante una noche. En la mañana siguiente se recolectaron las trampas. La captura de cientos de triatóminos de diferentes estadios, ninfas y adultos, confirmaron la presencia del vector de la enfermedad de Chagas en la Amazonía boliviana, los cuales fueron transportados a las instalaciones del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto Celadis, donde fueron realizados los procesos de caracterización morfológica de los especímenes, verificación de infección por Trypanosoma cruzi y aislamiento del parásito. Las técnicas biomoleculares lograron caracterizar genéticamente a los especímenes con ayuda de los equipos de última tecnología, como la extracción automatizada de ADN de cabeza, tórax y patas de los especímenes, la amplificación del ADN extraído en PCR convencional y en PCR en tiempo real utilizando genes mitocondriales CYP-B y 16S. Los productos de la PCR fueron secuenciados y las secuencias analizadas para determinar el género y la especie de cada triatómino. Para la determinación de la infección por tripanosoma y el origen de las fuentes alimenticias en muestras de ADN extraídos del abdomen de los especímenes, se utilizó el gen mini-exon del parásito y PCR multiplex en la escala de peso molecular de 100 pares de base. Los resultados identificaron a 2 especies de triatóminos, Rhodnius robustus y Rhodnius stali. Los resultados de caracterización genética del tripanosoma identificaron a Trypanosoma cruzi TC1 y Trypanosoma zanchelli. Este último es una especie no patógena para el hombre y fue identificada por primera vez en Bolivia. Los resultados del origen de las fuentes alimenticias sangre identificaron a los reservorios roedor musculus, marsupial finlander opossum y a fuente humana en sitios con presencia de vivienda en un radio de 60 metros. Para identificar a las personas infectadas con el Trypanosoma cruzi se ha contado con la participación de personas asintomáticas, quienes acudieron a los centros de salud de las 6 regiones. Inicio de campaña en Guayaramerín. Inicio de campaña en Cobija. Inicio de campaña en Ziberalta. Inicio de campaña en Trinidad, Clínica Universitaria. Inicio de campaña en San Joaquín. Llenado de encuestas y transferencia de conocimientos. Previo al estudio de la enfermedad de Chagas, se hizo una atención primaria en salud. En Trinidad, se observan condiciones de las viviendas de la gente con Chagas positivo, confirmando que existen personas portadoras del Trypanosoma cruzi en la Amazonía boliviana. En San Joaquín. En Puerto Codo, indígenas con importante conocimiento tradicional sobre la enfermedad de Chagas.
El proceso de las muestras para ver el estado de salud de los pacientes se lo hizo en los laboratorios de los nosocomios de las regiones de la Amazonía boliviana. El proceso de las muestras, serología y PCR, se lo hizo en los laboratorios del Instituto Oceladis. Los resultados constataron la existencia de personas portadoras del parásito en las 6 regiones estudiadas. Agradecemos a las personas que participaron y coadyuvaron en este proyecto. UMSA, la mejor.